Capomo is an ancient traditional food and medicine for indigenous peoples of Mexico, Central America, and the Caribbean. Its seed, sap, fruit, bark, and leaves provide a rich source of nutrients and medicine. Every part of the capomo tree is nutritious and beneficial. The leaves are eaten like spinach, the sap is sweet and nourishing, and the seeds taste like potatoes, which are boiled and made into a pudding with added honey. The sap is a traditional medicine used to enhance the flow of mother's milk, and the bark purifies the blood. One of the marvels of the capomo tree is that it functions as a carbon sink, absorbing more carbon dioxide from the air than it releases, making it an essential forest resource to combat climate change. Capomo is known by many names: breadnut, nogal maya, ramon, mojote, ojoche, berba, and hundreds more. The Latin binomial of this fig family tree is Brasimum alicastrum. Capomo has been enjoyed by indigenous peoples as a subsistence food for millennia. Some scientists suggest it served as a famine food when other food sources and crops failed. Tucked away on the foothills of sloping volcanic fingers stretching from higher mountains, Yelapa sits in the heart of the tropical dry forest on one side with the West Pacific coast on the other. Like most villages in the Comunidad Indígena de Chacala, Yelapa remains accessible only by sea or a long day's travel by burro or foot, machete in hand. The neotropical dry forest that cradles the community is among the most diverse in the world, with over 1,400 resident flora species that make their home in these mountains. This region is known for various niche climates: highlands, jungle, rivers, streams, palms, and pines that host hundreds of bird and animal species. I arrived in Yelapa, Mexico in late 1973, searching for meaning and adventure, and I found both. And every possible illness, infection, bite, and sting found me. This was a stroke of good luck because it led me to make many new friends, local herbalists and knowledge keepers who generously shared the plants that would soothe, sedate, and ultimately heal. During these many visits, my friends often served me café de capomo, a delicious drink that tasted like coffee and chocolate combined. One morning, Jose Lorenzo Garcia invited me to walk with him to Habita to collect capomo on his land up in the mountains and to see his waterfall. People of this region grow coffee, beans, corn, and squash, and for millennia have survived by hunting, foraging, planting, and fishing for foods and medicines from land and sea. Cabo Corrientes is one of the most rural, cash-poor, natural resource-rich areas of Jalisco, though this has been changing over the last 40 years, and this change is rapidly accelerating. Development fueled by tourism, resource extraction, and deforestation are all affecting the survival of capomo trees. Nuestros papás sembraban maíz y frijol y tomates. Y pues yo creo por eso somos más sanos nosotros, porque comíamos puro natural. Siempre, casi la mayoría de las familias tenían gallinas, tenían puercos, algunos tenían ganado.
En Semana Santa yo creo que todas las casas comíamos lo mismo. El que tenía más posición económica, el que tenía menos, en fin, porque todo el mundo se preparaba salando el pescado, teniendo la papaya, las naranjas agrias, todo lo que se requería para la capirotada, el coquito de aceite, ese se procesaba en los cerros y en los pueblitos cercas. Yo fui coquera y quebraba El coquito. el coquito. Lo juntaba uno y hacía sus cimbudos de coco. Y ya una semana juntaba y otra semana quebraba. Pero la gente hacía una mantequilla con el coquito de aceite. No, hombre, la cosa más deliciosa que se puedan imaginar. Yo creo que mis mejores recuerdos de comida son los de mi infancia. Era riquísimo lo que comíamos. Porque todavía lo que le hayan hecho ahí a la piedra para arriba. ¿Cómo la va? No. En aquella época había el trabajo de chaponear la jungla y quemar y sembrar como para la temporada el maíz, el frijol, había calabaza y pepino. Y eso era como ciertas familias lo hacían para tener ese almacenado de maíz y frijol para la temporada del año, por ejemplo. El capomo, el coco, inclusive ni chicle de ese comercial se comía el chicle del árbol. Quien lo comercializaban, tanto el chicle como el coco y el café. y el café. Mira, yo el capomo lo conocí, porque pues aquí nací, ¿verdad? Y mis padres, yo a ellos son los que veía que lo trabajaban. Eso comían mucho nuestros abuelos. Mi papá todavía me tocó prepararle porque a él le gustaba también. Y también usaban mucho la cáscara, que la ponían en agua para tomar, para las mamás que no tenían leche para amamantar sus niños. Entonces tomaban como agua de uso para tener leche. Our four-footed animal and winged friends, pigs, cows, and horses, birds, and bats also love Capomo. Cows that are fed Capomo leaves produce up to 2 liters more milk per day than cows fed on pasture alone. In addition to the seed, the sweet sap of the tree and the fresh leaves are used as a galactagogue, which stimulates milk flow in mothers. The Capomo is a resilient tree abundantly found in a variety of habitats, both wet and dry. Remarkably resistant to the warming climate thus far, Capomo suffers from neglect and the effects of habitat destruction and changing food patterns associated with introduced, packaged fast foods. Bitter seed is roasted and made into café de Capomo, or ground as flour. In the old days, Doña Clementina shared that she boiled the seed and added honey to make a pudding like bread. Lo usaban también como postre, dulce nada más con miel. Lo procesaban y sacaban harina y hacían un pan muy rico. Las hojas decían que eran muy buenas para el té, que porque les proporcionaba como más sueño, como que los relajaba. Y pues casi se utilizaba todo del árbol. ¿Conocen la planta del campo? No. Sí lo he probado, pero se ha perdido esto. Con el tiempo ya hay poca gente que se dedica a hacerlo y muy poca gente se dedica a venderlo, pues a tener un sustento de él. Los que lo preparan para ellos mismos, o sea, para las familias, pero ya no para vender o tener un sustento de ello.
Pues antes no era tan fácil la vida como ahorita. Antes ellos sembraban, antes ellos tenían que sembrar para todo el año, tener frijol, maíz, calabaza. Entonces, si podían recolectar su café para el año, para el próximo año ya volver a traer. Entonces, ellos usaban cubetas y las tenían guardadas, tapadas, nada más iban sacando el que iban a usar. Pero antes no se vendía, era para la casa. Y yo sé dónde hay mucho capomo, hasta allá hasta arriba, a Caderas, muchísimo, se pierde cada año ahí, por toneladas. Por todo el suelo nomás miras bolitas de capomo. Y mis padres, ellos lo trabajaban y ellos nos daban de ese café. Nosotros pues de ahí nos acostumbramos a tomarlo y a todo, que nomás nos decían, vamos a ir a buscar capón, ya hay que irnos. Y nos íbamos a buscar y ya lo traíamos, lo preparábamos. Cuando él estaba más joven, ni creía que hacía por hacer café, pero pues de todas maneras sirvían, ¿verdad? Y entonces ya él de todas maneras ya se daba una idea cómo iba a ser. Es que aquí nosotros nos reunimos con otras personas que también les gusta. Entonces, cuando con la persona que yo iba, como ya está más mayor, ya no anda en el cerro. Entonces yo ya no voy porque yo iba con ella, porque ella sabe los lugares y nos íbamos como de paseo. Contábamos nuestro capomo, llevábamos nuestra comida, nos íbamos al lado del río y ya regresábamos con nuestro capomo. We walked for about 30 minutes, crisscrossing the river several times before we reached Jose's land, called Habita, high in the forest. There, we found a 120-foot-tall capomo tree at the foot of a steep bank, covered with various veining flora. Around the base of the tree and beyond, we collected the capomo seeds, which are the size of a round grape, some with green skin dotted with tiny bubbling dots, and others a smooth brown, having been denuded by the bats the night before. During the following winters, I joined Jose or his son Felipe to collect capomo at different sites in the comunidad. Capomo is one of the richest sources of amino acids and folate of any plant in the world. High in tryptophan, capomo energizes as it relaxes and lifts a depressed mood. Capomo contains fiber, calcium, potassium, iron, zinc, and vitamins A, B, C, and E, and the rich levels of methionine help the liver process fat and toxins. The seeds have the protein equivalent of eggs, and the flour is nutritionally superior to any other flour and ideal for gluten-sensitive people. Cuando cae del árbol, viene en una cascarita, en una bolsita. Y ahí lo poníamos a que se secara con el sol. Se pone en un comal con leños, que haya brasas, y se dora, bien suave, para que se vaya dorando despacio. Ya hay que dorarse, pasarse a la lumbre acá, ponerle al comal, y ahí hay que menearlos, dorarlos. Ya una vez que le quita uno el pellejito que tiene, ya lo vuelve a poner. Sí, pues desde que estaba chamaquillo, yo creo que como unos 8, 10 años ya hacíamos esto y pues ya después era como cuando sembrabas maíz, igual.
haz de cuenta, traías el maíz y ya en la tarde, en la tarde noche, todos se juntaban a limpiarlo, a hacer algo. Sí, porque era, pues no había otras cosas que hacer, no había televisiones más. Llegó la electricidad y todos muy felices porque íbamos a tener luz. Y se me hacía tan curioso escuchar a las personas que ya iba a ver electricidad y muy felices y todo. Y yo entre mí decía, no saben el daño que están haciendo. Porque la verdad que a veces cuando no hay luz es cuando ya salen todos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo decía, ay Dios mío, ya se fue la tranquilidad. Y yo la verdad me gustaba más cuando no había electricidad porque era más tranquilo, no había tanto ruido. Nos verás reunidos todos platicando en familia muy bonito, porque cuando hay luz así me ves sola, ellos por allá y parece que no hay nadie, pero cuando no hay luz todo es bonito porque todo en familia. Ah, y lo que te decía esto es un molino ya eléctrico. Ya por decir, tiene tecnología. El de antes era como decir, solamente como decir esta parte que es el gusano y tenía una manivela. Entonces tenías que estar fuerte para poder darle porque esto es muy duro, ¿verdad? Ahorita vas a mirar la fuerza que va a hacer. Lo molía uno y ya igual, a prepararlo y ya, de ponerlo en pomos, en botes, y ya, para las aguas. Ya duraba. Ya duraba bien, bien duraba. Ahí lo mueles, le pones canela y lo sigues moliendo y ya lo pones en un plástico para guardarlo para el café. Muchísimo, güey. Le vamos a poner más o menos unas 5 cucharadas, ¿no? Susana, ándale pues. ¿A usted, mamá, no quieres una taza de café? Es decir, en la mañana, en la noche y a veces, no siempre, pero a veces se antojaba al mediodía y hay que echarnos una tacita de café. Bueno, para nosotros el café de Capomo yo creo que es el más rico y que no te hace daño, no, y a cualquier hora lo puedes tomar. Listo, listo. Para no tomármelo así, y como para no ponerle azúcar, como no tengo de esa para diabéticos, por eso. Y así me la tengo. Capomo is emblematic of the decline in the use of many endemic, subsistent foods of Mexico and Central America. When faced with the requirement to exert significant physical activity, hiking, foraging, and processing to extract Capomo's riches, people forget or perhaps ignore this vitally nutritious tree that provides unparalleled nutrient-dense protein and medicine. Y muy poca gente se dedica a venderlo, pues a tener un sustento de él. En una época no había otro, por decir, una posibilidad de hacer un brebaje o algo que te permitiera disfrutar como un cafecito. Y luego también después viene la influencia del café soluble, donde ya todo mundo es su café soluble. Pues te vas sobre lo fácil, lo más sencillo, lo menos laborioso. Ahorita el capomo ya no lo usan como antes también. Ese es para mí es una tristeza que se está perdiendo eso. Es que ahorita a la juventud no le interesa eso, de saber cosas, no el mundo. No todos conocen las plantas. Hay muchos
personas que sí y hay unas personas que se dedican a curar con eso. Pero son de las mayores que ya se están terminando. Doña Gorgonia sabe de muchas plantas. Viene toda la gente aquí. Tía, me duele esto y ya sale Doña Gorgonia. Sí, todos vienen aquí. Porque eso no siembra la gente. Uno dice, no, pues no tengo espacio. Pero en macetita se puede. A nivel de tratamiento de enfermedades, entonces, pues sí, había lo que es cataplasmas que hacían con plantas. El polvito. Le lavaban bien la herida o lo que tuviera y ya le echaban el polvito, ya con eso se secaba la herida. Hay muchas plantas que conozco yo. La verdad es que vamos al doctor, bueno, cuando sabemos que necesitamos algún chequeo o algo, pero si es cosas leves, sí, nosotros con cuestiones naturales, con tés y con todo eso. Con sus nietos es que a donde caléndula vamos, llevamos caléndula para todo, que se caen, que les duele, que se raspan. Uso chaya, el jengibre, el cúrcuma, la pasiflora, lo uso en hojas y fruta. Mexico's indigenous peoples maintain one of the most extensive repertoires of plant medicines worldwide. Capomo is just one of the hundreds of foods and medicines in the forest pharmacy of Cabo Corrientes. Each generation shares its traditional medicine practices with the next, and while plant names may vary from village to village, culture, cult meaning worship, referring to earth, the worship of the earth remains the umbilical cord of family life. Antes era de ir a trabajar al campo y ahorita es de ir a trabajar a la playa, que es mucha diferencia. Y sí hubo personas que sembraban, pero sus plantas se llenaban de plagas, perdían. Si no era con fertilizantes o agroquímicos, no producían nada. Y eso empezó a generar una desilusión en las personas de que mejor dejaron de sembrar. Empezó mucha influencia extranjera, mucho turismo y obviamente empezó a modificar mucho las costumbres en todo aspecto, en vestir, en alimentación, en maneras de divertirte, de recreación, en todos los aspectos de la vida social y cultural de Yelapa. Antes sí se consumía un poco más sano. No había tanto producto de las transnacionales, que sabritas y eso. Antes sí se traían galletas, pero galletas se puede decir que artesanales. Ellos manejan un capital y tienen una infraestructura tan dominante que pues aquí cualquier tiendita de abarrotes viene Coca-Cola o Pepsi-Cola o todo eso y te arman tu changarrito en un 2x3. Entonces eso obviamente ha cambiado la dieta, ha cambiado las costumbres de la misma comida, ¿no? Y se ve, yo lo veo que todos hemos engordado. Over the years, foods and traditional medicine practices derived from cultural wisdom garnered over centuries have changed. Women no longer practice cuarentena, the 40-day rest and recovery period postpartum, or use many of the herbs and foods that sustain life and vitality. In the late 1990s, a few friends and their teen girls came over to make atole de coco together. I asked, what else should we do for fun? If we did a project together, what would it be? Immediately they cried out, let's learn more about foods and herbs and how our grandmothers used them. Among the many projects we did over those 3 years, one was to create a small book about plant medicines. The women decided that Capomo was among the 11 most important plants in the community. About it, they wrote this dialogue.
Oye, ¿qué pasa, María? ¿Por qué siempre está llorando la niña? Ay, no sé qué hacer, Leti. Por alguna razón no tengo mucha leche. Pues, ¿no estás tomando café de capomo o qué? ¿Capomo? ¿Para qué? No me digas que no sabes que el capomo te hace tener más leche. Mi abuela y mi madre lo usaban, y yo también lo uso. ¿De veras? Pues claro, y aunque no tiene cafeína, te dará mucha energía. ¡Qué bien! Voy a hacernos unas tazas ahora mismo. The children of the Plant Project are now parents themselves, with opportunities to pass on the traditions to their young ones. Es raro el que le gusta las plantas, pero es Abimael se llama. Va con Ángel para trabajar en eso. Mis abuelos, como mi abuelo, el papá de mi mamá, también de corazón le gusta la siembra, él a su modo, pero hay siembra de todo un poco. Dice que esa es su pasión, las plantas. Sí, pero como digo, se va perdiendo. Pero como decía mi abuelo, el trabajo de la playa es para flojos. Por eso se perdió todo, porque todos se volvieron flojos. Y ahorita lo que nosotros estábamos tratando aquí pues es traer a los niños, inculcarles el sembrar y ellos vengan, pongan su plantita y que la cuiden, porque eso es lo que estaban haciendo. Venían los niños a echar regalos diarios. Y se sorprenden mucho de que dicen, oh, esta fruta la voy a tener gratis, de verdad. Hasta se sorprenden de lo mucho que se ha perdido. Que nuestros hijos sigan y los hijos de nuestros hijos, y solamente de esa manera no se pierde. El ingrediente para cualquier cosa, cualquier carrera, cualquier cosa, es que tú lo ames y quieras eso de corazón. Ese es el mejor ingrediente. The question is whether the benefits of unbridled development outweigh the loss of habitat and traditional life ways. Capomo has been nourishing us for millennia. It is our turn to sustain this majestic tree, along with the other thousands of flora and fauna gracing Cabo Corrientes and all of Mexico. Que le vamos a empezar a dar vida, no sé hasta qué tiempo, hasta cuánto podamos llegar, decir, le vamos a dar vida otra vez al capomo, ¿sí? Es como un logro pues, de la familia, pues, porque hay muchas familias que no pueden comer juntos porque no están, o sea, no pueden convivir, ¿sí? Entonces para mí eso es algo especial, ¿sí? La familia.